Buenos días, ¿cómo están? Para mí es un gran placer estar aquí en mi alma mater. Hace 12 años estábamos en Zúñiga, en Envigado, en una sede que ya nos había quedado muy pequeña. Y creo que en estos 12 años la universidad ha crecido tanto o más como aceleradamente ha crecido el tema de los datos y los retos que nosotros tenemos. En estos 12 años la verdad no he venido mucho, le agradezco mucho a la universidad por invitarme. Pero cada vez que vengo veo una mayor evolución, este auditorio es una muestra de eso. Y siempre trato de pensar y analizo el peso que se está dando en ingeniería de sistemas y digo, wow, esto ha cambiado también muy rápido. El conocimiento con el que yo me gradué y me certifiqué hace 12 años como ingeniero, he tenido que mantener una constante evolución porque estos datos cambian muy rápido, porque la información cambia muy rápido, la realidad del mercado y de la industria cambia de manera acelerada. Yo les vengo a hablar acerca de un emprendimiento, nace en Medellín hace 15 años, se llama Somos On Business Consulting, está un poco avanzado esto. Somos On Business Consulting es una empresa que nace hace 15, ya 16 años en Medellín como partner de SAP. Hace 15 años SAP se dedicaba casi que exclusivamente a todo el tema transaccional para grandes empresas. Si ustedes han escuchado acerca de SAP, pues es un competidor muy fuerte en la industria del software y sus inicios son transaccionales, ERP, CRM, grandes bases de datos, grandes volúmenes de información, y esto no es muy comercial, pero también grandes costos de licenciamiento. Empezamos como partner de SAP, empezamos después a incorporar junto con SAP todo lo que tenía que ver con Business Intelligence, y hace aproximadamente 2 años nuestros clientes en Colombia y Latinoamérica empiezan a preguntarnos acerca de Big Data. Bueno, ¿cómo hacemos en la banca? ¿Cómo hacemos en el retail? ¿Cómo hacemos en diferentes industrias para meternos en esto que estamos escuchando, que es hacia donde está evolucionando el mundo? Empezamos a trabajar en formar esta área de Big Data y Data Management, que las dos van muy de la mano porque entendemos la necesidad del cliente primero desde un punto de vista organizacional. Nosotros necesitamos hacer un acompañamiento en entender los datos del cliente, entender los problemas que tienen nuestros clientes y plantearles unas soluciones a la medida, no necesariamente vendiéndoles tecnología, y de eso les voy a hablar más adelante. También el acompañamiento de la experiencia que hemos tenido en diferentes industrias y cómo adaptar los ecosistemas analíticos que ya tienen, la tecnología que ya tienen implementada a nuevos desarrollos in-house o tecnología nueva que nosotros podemos proporcionarles a través de nuestros partners. Les decía que somos partners de SAP, pero también recientemente somos partners de Cloudera. Cloudera es uno de los grandes o el mayor competidor, después de haberse fusionado a finales del año pasado con Hortonworks, de todo lo que tiene que ver con las distribuciones comerciales de Hadoop. Eso también ha sido una necesidad que ha venido evolucionando, y los grandes competidores de todas las industrias están migrando hacia implementaciones de Hadoop, desarrolladas por ellos mismos o, dependiendo de los recursos y los presupuestos de sus áreas de tecnología, implementar desarrollos como los que les he mencionado. Pero antes de hablarles de todo esto, quiero contarles una historia. Cuando estaba ajustando el gran reto de hablar de esto en 21 minutos, me entró una llamada de un amigo. Me dijo: Camilo, ¿qué más? ¿Cómo has estado? Él es un industrial del tema de calzado acá en Medellín. Me dijo: qué pena molestarte, pero tengo una consulta, a ver cómo me podrías ayudar. Resulta que mi sistema de información es un sistema básico, y las personas que tengo actualmente de apoyo a mi empresa en la parte administrativa no les está quedando tiempo para hacerle mantenimiento al sistema, para ingresar toda la información que necesitan. Estoy necesitando, según mis cálculos, por el crecimiento de la empresa que he tenido, duplicar mi planta administrativa para poder seguir metiendo la información al sistema, administrando la información que allí tenemos y que haga sus labores administrativas. Ya no me está dando una sola persona. Yo decía: oh, este tipo tiene un gran problema. Imagínense duplicar la planta administrativa. ¿Qué tan grande suena ese problema? Unos costos altísimos, ¿cierto? Pero si yo les digo que mi amigo se llama Álvaro, que tiene una persona en su planta administrativa, es un auxiliar, y la persona que está en planta de producción es él. Es un amigo que arregla calzado, tiene una empresa que arregla calzado en Envigado, una pequeña fábrica, y con eso sostiene su familia. Esto no es un problema de Big Data, aparentemente, pero si él me llamó es porque tenía un big problem, definitivamente. Su planta de personal se tiene que duplicar para poder seguir administrando sus datos y seguir manejando los temas administrativos. Hay un autor que se llama Bernard Marr,
Y dice esta frase que me llama mucho la atención: no importa qué tan grandes sean los datos que usted tiene, lo importante es lo que usted vaya a hacer con esos datos. Es un libro que se llama Data Strategy, es a un nivel muy gerencial, tiene algunas aplicaciones de ciencia de datos para que cualquiera pueda entender para qué se utilizan este tipo de tecnologías. Si lo vemos desde una industria y desde un conocimiento de ingeniería, de matemática, de ciencia, de conocimiento de negocio, de grandes empresas como algunos que están acá presentes, de grandes universidades como las que están acá presentes, el problema de Álvaro podría ser un problema muy pequeño. Pero ahorita lo decía Sebastián, pensemos en nuestro cliente, pensemos en lo que esto implica para la persona. Él, en su empresa de reparación de calzado, necesita darle solución a esto con una solución de datos. No le vamos a vender ninguna solución de Cloudera ni de SAP. Tendría que reparar muchos zapatos el resto de su vida y la siguiente generación posiblemente para poder pagar una licencia de este costo. Pero le dije, yo voy a ir con un amigo que es freelance y te podemos hacer un desarrollo justo a tu medida. No de Big Data, pero algo que te dé una solución a tu Big Problem. ¿Qué tenemos en On Business por Big Data? Casi que cada expositor que ha salido y los que vamos a salir aquí hemos leído diferente literatura, hemos utilizado diferentes interpretaciones para hablar acerca de Big Data. Es un término del que todo el mundo habla, pero que es muy difícil centrar en una sola definición. Y a mí personalmente me gusta utilizar estas 7 definiciones claves para SAP. La primera de ellas es la original, la de las 3, las 7, las 8 Bs. Hablar de volumen, hablar de velocidad, de variedad, de veracidad. Esa es una de las definiciones de Big Data. Y esto es una realidad. Todo esto puede ser una de las razones por la que lleve a una compañía a una implementación de Big Data. Y quiero hablar de cada una de las definiciones de forma muy rápida, porque quiero hacerles una invitación. Cuando hablemos de Big Data, entendamos el contexto en el que estamos hablando. Para una organización que cumple con alguna de esas B, esta puede ser la definición. Un problema que tienen de grandes volúmenes de información, un problema que tienen de un crecimiento muy alto del volumen de datos que ha venido teniendo, una transaccionalidad que se ha disparado, bases de datos que ya no están dando capacidad para almacenar la información. La segunda es Big Data como tecnología, y de eso voy a hablar un poco más adelante. ¿Qué usamos para almacenar la información? Acá hablamos de data lakes, hablamos de arquitecturas, que de eso voy a ampliar bastante más adelante. Hablamos de sistemas de información, hablamos de bases de datos relacionales que migran a todo tipo de sistemas, archivos Parquet y una cantidad de tecnologías, términos muy técnicos alrededor de Big Data y cómo dar solución a los problemas de la industria. La tercera es Big Data como distinción de datos. Esto es múltiples agentes, múltiples personas, múltiples máquinas, Internet de las cosas. Hay un concepto que es Internet del todo. Todo está generando información. Entonces, una definición de Big Data es Big Data como distintos datos, muchas formas de información, muchos agentes generadores de información. La cuarta es Big Data como señales, y de eso hablamos ayer un poco, se habló ayer en las conferencias. Dejar de mirar solamente el mundo de BI, donde te muestra cómo está hoy la situación, y empezar a mirar las señales que te están dando los datos. La conferencia de Sebastián habló bastante de eso, cómo nos preparamos para lo que está sucediendo, cómo desde los datos yo puedo predecir el comportamiento de mis clientes, cómo desde los datos yo puedo predecir el comportamiento de comunidades, y les voy a dar un poco de ejemplos más adelante. Esto sin duda yo creo que es la mayoría de lo que nos tiene aquí reunidos, Big Data como una oportunidad. Si hablamos nosotros de Big Data, ¿cómo? Es porque la universidad encontró una oportunidad de empezar a crecer académicamente en este tema. Y el foro que vamos a tener hoy es muy interesante. Ayer abríamos la conferencia con la participación del gobierno y nos mostraba el punto de vista que ellos tienen, políticas públicas relacionadas con este tema. Cómo se ha tenido que modificar todo el ecosistema de manera muy acelerada para que esta gran oportunidad que es Big Data realmente rinda los réditos que se necesitan. Sexto es Big Data como metáfora. Y esto es muy interesante. Hay un autor que se llama Rick Smolan, del libro La cara humana del Big Data, y tiene esta frase. Dice: nosotros en este gran mundo del Big Data
somos un sensor más, nosotros como humanos. Levante su reloj inteligente, el que tenga un reloj inteligente en su mano. ¿Alguien tiene un reloj inteligente? Cada vez crece más, ¿cierto? ¿Alguien tiene un teléfono inteligente? Levántelo, por favor. Todos tenemos un teléfono inteligente, ¿cierto? Ahí está registrada toda nuestra información, por donde nos movemos, a qué horas usted se levanta, a qué hora es la primera hora, a qué horas es la primera pista que usted le da a su celular, a qué horas usted se despierta según la alarma y qué tantos snooze le hacen en las mañanas. Todo eso lo sabemos, qué tan activa es esa persona y qué tan dormilona es esa persona, cómo se levanta, cómo duerme los fines de semana y cómo duerme entre semana, cómo duerme los días festivos. Todo eso estamos generándolo nosotros, somos un sensor más dentro de una gran red neuronal. Esto es muy interesante. Áreas de tecnología, áreas de BI, que de repente se transforman en áreas de Big Data. Este es un nombre, esta es una definición que dice Big Data, a veces es un término nuevo para las mismas cosas viejas. Y hemos visto en algunos clientes nuestros eso. Les ayudamos a montar un data lake, les ayudamos a hacer un desarrollo de machine learning para que le haga mantenimiento y de repente le piden al área encargada que les cambien el nombre porque ya hacen Big Data. Es algo que más que un nombre es un gran reto y es una necesidad de adopción. ¿Cómo lo hacemos nosotros en OnBusiness? Y quiero mostrarles de forma muy general la estrategia que hemos adoptado para implementar Big Data a nivel de nuestros clientes. Primero tenemos un gran reto que es todo lo que tiene que ver con Data Management en la unificación de datos. Hay múltiples fuentes de información, sistemas de bases de datos, archivos de Excel, y de ahí para abajo todo tipo de información que cada vez es más compleja de analizar, pero más necesaria de analizar. Logs de correos electrónicos, logs de conversaciones, interacción de call center con los clientes, palabras clave que se dicen durante la conversación y todo tipo de información que genera el gran volumen de sensores, de sistemas, de herramientas, de personas trabajando en Excel y generando información en los sistemas de almacenamiento de las diferentes empresas. Este es un gran reto. Buena parte de lo que hace nuestro equipo de Big Data es ingeniería de datos. Son personas que han desarrollado experticia en todo su proceso de formación y de desarrollo y su proceso profesional en entender los datos, en ser capaces de sacar la información del archivo más enredado, del archivo más pesado, de estructurar información semi o no estructurada para poder ponerla disponible en los sistemas de información que se requieran o en un data lake. Esto se hacen cálculos, y ayer lo mencionaba, de más o menos el 80% de nuestros proyectos se implementan, se gastan el tiempo en afinar los datos, en limpiar los datos, en organizarlos. Lo segundo es un proceso de transformación digital en el que hacemos un acompañamiento a nuestros clientes, donde la base de todo es esa minería de datos. Y dentro del gran mundo de la analítica tenemos especialistas en inteligencia artificial y temas de machine learning, donde esto es un crecimiento continuo y paulatino. Dependiendo de la industria hay que aplicar los modelos, dependiendo de las necesidades específicas, dependiendo de los datos, dependiendo de la localización, dónde estén, dependiendo de dónde se puedan almacenar los datos. Por temas regulatorios hay países donde los datos de los clientes no pueden migrar a otro lugar, entonces llevarlos a la nube es un problema. Entonces no podemos prestar un servicio como la tercerización de la analítica, sino que tenemos que hacer implementaciones a bajo costo en los sistemas de información de ellos físicamente ubicados dentro de su país. A partir de esto, una palabra que ha tomado mucha fuerza recientemente es el tema de innovación a partir de los datos. ¿Qué podemos descubrir de los datos? Después de que los organizamos, después de que corremos modelos, después de que hacemos automatización, ¿qué podemos encontrar diferente? Y más adelante les voy a mencionar algunos hallazgos que hemos hecho en algunos de nuestros clientes. Modelos por industria. Nos hemos visto volcados al reto de pasar de ser ingenieros de sistemas, y esta es una invitación a los estudiantes que son apasionados o somos apasionados por los datos, por el desarrollo, bases de datos, redes, a ampliar un poco más ese conocimiento y empezar a establecer lazos para entender la información financiera de una empresa, para no tenerle pereza a algunas materias que a veces llamamos de relleno, como costos y esas mercadeo y ese tipo de cosas. Eso hay que aprender a quererlo y a entenderlo, porque es que los principales clientes y los principales datos son acerca de realidades del negocio. Los negocios los mueven áreas financieras, los mueven áreas de riesgos, los mueven áreas de mercadeo, áreas de seguridad informática, y todo eso también es cierto.
pero donde el ojo de los dueños de los negocios está puesto son en estas áreas, donde se necesitan generar mayores rentabilidades y desde los datos podemos ayudar bastante. Tenemos una línea de negocio que está en formación, que es la línea de entrenamiento en Big Data, donde también vamos a las empresas y les ofrecemos un pensum dependiendo de las necesidades que ellos tengan. Entonces tenemos el caso de un cliente del sector financiero en Honduras. Entonces ellos dicen, tengo muy buenas personas que, y es un caso típico en la banca, conocen muy bien mis sistemas de información, saben explotar muy bien los datos, saben hacer las transformaciones, pero necesitan aprender un poco de Python, no conocen muy bien R y necesitamos hacer una integración para que exploten el data lake que ustedes nos ayudaron a montar. Entonces esta es una línea que nace de la necesidad de llevar a nuestros clientes también el conocimiento de cómo explotar la información que allí tienen. Quiero mostrarles algunos ejemplos de arquitectura. Esta es una arquitectura muy robusta, que es el enfoque de un business para hacer integraciones de SAP con distribuciones de Hadoop, incluyendo la distribución propia de SAP, que se llama Big Data Services, que es una distribución de Hadoop en la nube. A la izquierda encontramos diferentes fuentes de información que nosotros ingestamos. La gran mayoría tenemos experiencia en bases de datos relacionales y tablas, pero a medida que vamos bajando en este gráfico, pues nos vamos encontrando tipos de información que son más difíciles no solo de interpretar, sino también de transportar. Para esto de arriba utilizamos herramientas como Scoop, que hacen una consulta a cualquier sistema de base de datos y me la vacía en mi data lake. Pero a medida que necesito llevar otro tipo de información, tengo que diseñar estrategias, utilizar herramientas diferentes para poder incorporar esta información acá abajo está el data lake, a mis datos fríos. Quiero mostrarles esta arquitectura porque tiene un concepto que para SAP es muy interesante y es la temperatura de los datos. Las empresas no necesitan tener disponibles sus 25 años de historia todos los días para todas las áreas. Entonces, hay áreas que necesitan sus informes trimestrales, mensuales o de la última semana, o informes en tiempo real. A eso llamamos datos calientes. Son los datos que necesitan una alta disponibilidad, que no necesitan o no cuentan con el personal para desarrollar consultas en SQL, con Hive, e ir a hacer consultas a los archivos tipo Parquet y mirar cómo es la mejor forma para interactuar con esta información. No necesitan una pantalla donde arrastren la información del trimestre y se las muestre de forma muy rápida. Esos son los datos calientes. Los datos tibios, en el mismo ejemplo, son datos del último semestre, que de pronto sí hay personas más especializadas en Excel y en otro tipo de herramientas de escritorio que saben hacer consultas, saben hacer cruces, hacen sus tablas dinámicas, pero no necesitan poner toda la máquina, toda la última información, sino que con una cantidad considerable de datos es necesaria para poder entregar su información. Y lo que hacemos en este esquema es mandar a los datos fríos toda la historia. Allí principalmente interactúan los científicos de datos, donde hacen modelamiento, donde necesitan poner a pruebas sus sistemas, donde sus desarrollos de Machine Learning necesitan ponerlos a entrenar. Hay un concepto que se llama la caja de arena, está aquí abajo, el sandbox, donde los científicos de datos se meten, dañan los datos y no hay problema. Y ahí también a un mayor nivel, aquí en esta parte de los datos fríos, un particionamiento donde hay datos que pueden estar expuestos para que se dañen o puedan experimentar, pero otros que sí hacen parte del negocio y deben conservarse de muy buena manera. ¿Qué hacemos en una arquitectura de este estilo? A través de una capa de distribución tratamos de suavizar estos dos mundos, poder utilizar los datos que están en archivos HDFS, datos no estructurados, para poder exponerlos a nivel de usuario de una forma mucho más simple. E interactuamos con diferentes herramientas que ya tenga el negocio, pues muchas distribuciones de SAP transaccionales desarrollados de tercera parte, de terceros desarrolladores de diferentes industrias, de diferentes proveedores. Y esta es una aplicación muy interesante de SAP que se llama SAP Analytics Cloud. Es una distribución en la nube que ya tiene inmersos algoritmos de Machine Learning. Entonces, si la empresa no tiene la disponibilidad de personal ni el tiempo para formarlos, puede adquirir esta solución y empezar a utilizarla con los desarrollos que tiene inmersos en la nube. Es una forma muy acelerada de poder empezar a utilizar este tipo de herramientas. Quiero mostrarles algunos ejemplos de cosas que hemos hecho
en algunas industrias. La primera de ellas es un sistema de alertamiento y predicción de impactos en algunas comunidades. Un cliente nos pidió una solución, son transportadores de crudo, sacan el crudo de los llanos orientales y por un tubo sube hasta Caño Limón, hasta Coveñas. Ustedes han escuchado las noticias, cada rato hay problemas en ese oleoducto y salen las noticias, pero nosotros nos enteramos de lo que sale en las noticias nacionales. Nos dijeron, nosotros necesitamos ir a leer periódicos locales, a ver qué está pasando en Twitter, en Facebook, qué está diciendo la gente para poder saber cuándo hubo un problema y enterarnos antes de que pueda ser peor. Y no solamente que hayan roto el tubo por algún atentado, sino que hayan paros armados, hayan paros indígenas, hayan paros camioneros. Incluso cuando se está empezando a gestar este tipo de situaciones, nos interesaría enterarnos mucho antes. La arquitectura que nosotros planteamos es basada en SAP, donde hacemos lectura en un desarrollo en Java de redes sociales, buscamos palabras claves, sitios clave, tenemos parametrizados cuáles son las geolocalizaciones que nos interesan ir a consumir información. Y consumimos información de los principales portales web de noticias nacionales y locales en las regiones que les interesan a nuestros clientes. Hacemos ese consumo, lo exponemos a un sistema relacional y ese sistema se lleva a la nube con SAP Analytics Cloud, que era el que les mencionaba ahora, algoritmos propios de SAP. Aquí no entramos a hacer Machine Learning, sino que hicimos parametrizaciones sobre una distribución que ya existe. Es algo muy interesante, porque encontramos haciendo un análisis inicial unas estacionalidades que no se habían contemplado, y es cuando hay cambio de gobierno local o gobierno nacional se disparan los paros en la zona, porque saben que tiene gran capacidad de influencia sobre el nuevo gobierno. Otro de los ejemplos, y este es, ya no fuimos al cliente a decirles, venga, páguenos licencias por las herramientas que les vamos a montar, sino vamos a usar la infraestructura que ustedes ya tienen. Esta es una siderúrgica argentina, su principal centro de operaciones está en México y toda su infraestructura tecnológica está en México y se expone en la nube interna para toda Latinoamérica. Colombia tiene algunas plantas. Y la necesidad que ellos tenían era incorporar a su modelo de ventas variables macroeconómicas, variables internas y variables externas a la compañía. Nosotros les hemos pasado una propuesta, ya tienen todo lo que ven aquí montado, tienen un Data Lake en Azure, está montado el Data Lake, tienen los accesos, tienen los temas de seguridad organizados, hoy trabajan con SaaS Enterprise Guide y SaaS Enterprise Miner, y lo que nosotros vamos a hacer es en la distribución de R y Python, que ya está ya montada, acompañarlos en el desarrollo de sus modelos estadísticos, en la incorporación de variables, en el análisis de correlación de aproximadamente 150 variables que están incorporando, hacer un desarrollo en R que no tiene conocimiento interno de esta herramienta y empezar a hacer comparaciones entre los dos modelos, para finalmente hacer una retroalimentación al Data Lake y en Python desarrollar ya la parte visual que va a ser la ejecución de las simulaciones. Aquí nuestro cliente no tuvo que hacer inversiones en infraestructura, le dijimos sobre lo que ya tiene, que es muy bueno, nosotros podemos acompañarlos en su desarrollo. Todo esto está en la nube. Y la tercera es un sistema de análisis de sentimientos para servicios postventa. Es una cementera en Centroamérica que nos decía, cuando nosotros hacemos el servicio postventa, las personas nos digitan una encuesta, pero eso no lo está leyendo nadie. Y necesitamos saber cuáles son las personas que terminan muy insatisfechos con el servicio, porque tenemos grandes clientes que se nos han ido y no sabemos por qué. Y el planteamiento que hicimos fue un servicio que denominamos Big Data como servicio, Big Data as a Service. Lo que hacemos es tomar la infraestructura SAP que ellos ya tienen. Nos dijeron, no tenemos recursos ahorita para poder montarnos en la nube, para poder hacer una nueva instalación. Lo que hacemos es venderles un servicio de analítica sobre Big Data. Los desarrollos son desarrollos propios nuestros, los algoritmos son nuestros, pero nosotros lo que hacemos es entregarles resultados en sus sistemas de visualización, que son SAP. Adicionalmente, ¿qué hacemos en un business con Big Data? Hacemos todo lo que tiene que ver con gestión de datos, no solamente migrar de las diferentes fuentes de información a sus data lakes o a los sistemas que definan para tener su información almacenada, sino también algo muy importante que es el gobierno de información. El tema de saber qué significa el dato, dónde está el dato y las diferentes versiones que tiene la gente sobre el mismo dato y unificarlo es fundamental para tener una carrera exitosa de analítica para Big Data dentro de las organizaciones.
Descubrimiento de patrones. Ahorita se habló mucho acerca de esto, el tema de retail, pero también tenemos casos de éxito de comportamiento transaccional con diferentes medios de pago. ¿Cómo hacemos para profundizar el cliente? Una persona que hoy no está muy habituada a usar su tarjeta de débito, ¿cómo hacemos para llevarla a que consuma diferentes tipos de establecimientos y genere un mejor hábito de compra? ¿Por qué es interesante esto para un banco? No solamente por la tasa de intermediación que tiene el hecho de la transacción electrónica, sino para saber dónde están comprando mis clientes, para establecer alianzas con esos comercios y decirle, yo tengo analizado que mis clientes, si me están comprando en este establecimiento, es muy probable que yo los lleve al siguiente. ¿Qué tal si establecemos una alianza, usted me da descuento, yo le mando clientes y ganamos los dos? Machine Learning para el tema del score crediticio, algo muy interesante que es la mejor siguiente experiencia para los clientes. Descubrimos en un cliente en Centroamérica de retail una forma de identificar las personas que empezaron. No es muy común tomar vino allí. Entre más al norte se va uno, en Centroamérica no es muy común tomar vino, pero hay personas que empezaron a adquirir ese hábito, esa cultura. Entonces lo que ayudamos fue a identificar a esas personas y regalarles a través del retail un curso de vinos. Y le venden quesos y le venden diferentes tipos de productos para su nuevo gusto adquirido. ¿Cómo lo hacemos? Y quiero cerrar con esto. Hay un autor que se llama Thor, un nombre de Dios, ¿cierto? Tenemos una eminencia. Montó este sitio que se llama CIO.com. Ese es un concepto interesante, el jefe de información de las empresas. Y él, la sugerencia que hace es no busque eso que está en el centro, de pronto lo han visto en algún lado, que se llama el unicornio, que es la persona, es el científico de datos que maneja todos los temas, es un excelente programador, sabe de estadística, sabe de matemática y sabe de negocio. Esa persona es difícil de encontrar, es muy costoso, pero lo que sugiere Thor, y deberíamos hacerle caso a Thor, es formen los equipos. Arme un equipo interdisciplinario, un equipo cross-funcional. Nuevamente la invitación a los estudiantes, aprendamos de todo. Entre más de las diferentes industrias, entre más de las diferentes disciplinas podamos aprender e incorporar a nuestro conocimiento técnico y tecnológico, seguramente vamos a entender mucho mejor las necesidades que tiene nuestra industria. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta.